segundo año de cirugía general UPB. El día de hoy vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica de la construcción de las ostomías y las controversias pues, que hay en la literatura. Y de antemano agradecerle al doctor Jamil Vallejo por su asesoría en la charla. Entonces, primero que todo es importante pues ponernos ante un contexto histórico. Vemos cómo a través del tiempo la técnica de la construcción de las ostomías ha ido evolucionando. Vemos como en 1879 el médico alemán Behm empieza a realizar, pues hace la primera ileostomía, sin embargo con grandes complicaciones periestomales debido a que la realizaba a ras de la piel. Posteriormente, en 1912, el médico Brown realizaría la primera ileostomía con varios centímetros por encima de la piel, y en 1923 sería la primera cirugía realizada por el médico Harman. Realizaría una sigmoidectomía con una colostomía del descendente para evitar las complicaciones de la anastomosis. Y no sería sino hasta 1952 cuando se describiría la versión de las ostomías a través de la técnica Bruck. Y es importante hablar del tema porque vemos que en Estados Unidos aproximadamente 100.000 personas de forma anual van a someterse a una cirugía que va a requerir una ostomía, y más o menos 750.000 personas van a vivir con una ostomía en los Estados Unidos. Vemos que este va a ser un procedimiento que se va a realizar frecuentemente por los cirujanos con bajas tasas de mortalidad, pero con alta morbilidad asociada. En verdad nosotros tenemos pues varios tipos de ostomías. Vamos a tener unas ostomías que van a ser temporales y permanentes, pueden ser según su ubicación anatómica ileostomías o colostomías, y pueden ser según su terminación terminales en asa, doble boca y en asa terminal. En verdad en la literatura se describen múltiples indicaciones, podemos resumirlas en estas. Puede ser por obstrucción, por una neoplasia, una hernia o posterior a una radiación, para una derivación, ya sea para proteger o como consecuencia de una filtración de una anastomosis colorectal, por una infección perineal o anal, por quemaduras, por cuerpos extraños, traumas y por complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero antes de empezar a hablar de la técnica quirúrgica, es muy importante tener en cuenta unas consideraciones antes de la cirugía, y va a ser la educación perioperatoria del paciente y la ubicación del estómago. Estas son las guías más recientes que hay con respecto a la técnica quirúrgica y al cuidado de las ostomías. Esta es una guía italiana del 2019 y esta es la guía americana del 2015, en donde ellos hablan de la importancia de la educación prequirúrgica del paciente pues con respecto a su ostomía, para darle tiempo al paciente de que éste se adapte y porque puede disminuir las complicaciones. Esto basado en varios estudios, varios RCT, en donde ven que educar al paciente va a mejorar la funcionalidad de la ostomía, va a disminuir la estancia hospitalaria, las complicaciones, las tasas de reintervención, y va a mejorar el autocuidado pues, del paciente. Adicionalmente, entonces, en los últimos tiempos también se viene hablando de la importancia, en un caso pues de una cirugía electiva, de la ubicación del estómago según pues como cada paciente. Ellos incluso dicen que debería ser por personal entrenado en varias posiciones del paciente, evitando prominencias óseas, cicatrices y pliegues cutáneos. Esto lo hacen pues con un nivel de recomendación fuerte, basado en estudios, pues en evidencias de moderada calidad. Y ellos dicen que para los pacientes que no vamos a tener un contexto electivo, sino un contexto urgente, también se describe el triángulo de la ostomía, que va a estar dado por el ombligo, por la cresta ilíaca anterior superior y por el pubis. Y este va a ser el sitio ideal pues para realizar la ostomía. Ya entonces, pues como entrando en materia, vemos que la técnica quirúrgica, en verdad, una ostomía se puede realizar tanto de forma abierta como por la paroscopia. Esto pues va a depender, dependiendo del paciente, depende de de por qué se está realizando la cirugía. Obviamente, ante un contexto de una cirugía abierta, posiblemente va a ser por una laparotomía mediana, y la ubicación de los trócares en la laparoscopia va a depender según el sitio en donde se va a realizar la ostomía. Cuando se realiza una ostomía del colon descendente, pues obviamente vamos a tener el puerto umbilical y se van a poner dos trócares adicionales en la lado derecho del paciente, en el hipocondrio derecho y en la fosa ilíaca derecha. Y si se va a realizar una colostomía del transverso, puede ubicarse a nivel de hipogastrio y flanco derecho. Luego, entonces, de escoger la ruta de abordaje, va a empezar con la movilización del colon, o pues escoger el asa intestinal en caso de que sea pues una ileostomía. Lo importante o el objetivo de la movilización del asa intestinal es que esta quede sin tensión y con buena perfusión, para evitar las complicaciones pues como derivadas de las ostomías. Se va a liberar, entonces la movilización del colon se va a realizar pues haciendo una liberación por toda la línea de Toll. Incluso se puede llegar hasta el ángulo esplénico, o en caso de que sea una colostomía del transverso, liberar hasta el ángulo hepático.
Luego entonces de que llegamos, pues logramos una adecuada liberación, vamos a identificar el sitio donde vamos a hacer la ostomía y vamos a empezar realizando una incisión en forma de elipse en la piel. Vamos a empezar a disecar todo el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la fase anterior de los rectos, en donde vamos a hacer una incisión vertical. En la literatura se describe que incluso se puede realizar una incisión en forma de cruz. Luego entonces nos vamos a encontrar con el músculo recto, el cual puede ser dividido pues como en la forma en cómo van sus fibras, o este se puede correr para un lado. Y idealmente se describe que el tamaño de la ostomía debe quedar que uno pueda introducir dos dedos de forma pues como pues sin ninguna tensión. Y luego vamos a realizar la extracción del asa. Posteriormente entonces vamos a realizar la maduración de la ostomía. Antes de realizar la maduración es muy importante identificar o estar seguros que no hay torsión ni del mesenterio ni del asa intestinal y cerrar la herida de la laparotomía o las heridas pues, quirúrgicas de la laparoscopia. Se dice que el estómago debe protruir más o menos 3 a 4 centímetros por encima de la piel para que cuando ésta se madure la colostomía quede al menos 1 centímetro por encima de la piel y las ileostomías más o menos 2 a 3 centímetros por encima de la piel. Cuando entonces vamos a madurar una ostomía terminal, vamos a realizar los puntos de Bruch, que van a ser unas suturas pues, con 3 puntos de fijación, que va a ser en la dermis, unos puntos seromusculares más o menos a 2 a 3 centímetros por encima de la piel y un punto de espesor total en el borde de la colostomía, y este con el fin de poder evertir esa ostomía. Cuando vamos a realizar una maduración de una ostomía nasa, lo primero es entonces escoger el sitio donde se va a hacer pues, la maduración. Se dice que debe ser más o menos a 20-30 centímetros de la válvula ileocecal y tener en cuenta que el asa aferente debe quedar cefálico al paciente. Luego entonces vamos a realizar una colotomía pues, de forma transversa. Se dice que debe ser más o menos un 80% de la circunferencia pues, del asa intestinal para que ésta se pueda evertir sin desgarrar. Y nuevamente pues ya vamos a hacer los puntos de Bruch. Para una ostomía en asa terminal, entonces esta generalmente se va a describir para aquellos pacientes que son obesos, que tienen pues una pared abdominal muy gruesa, que el mesenterio es corto o duro o rígido y nos va a permitir pues como tener pues como una longitud adicional, pues simplemente se va a realizar a partir de donde está cerrada el sitio pues de del asa intestinal, se van a contar más o menos 10 centímetros o lo necesario para que a usted le quede la ostomía sin tensión y ya luego se va a madurar pues la ostomía. Y aquellas ostomías en doble boca, entonces lo importante es que el asa aferente pues se va a madurar con la técnica de Bruch normal y ese asa eferente pues tenemos dos opciones. Primero es dejarla pues con el cerrado con la línea de grapado y simplemente suturarla o fijarla a la piel o incluso a la fascia. O la segunda opción es abrir el borde antimesentérico y pues realizar la maduración normal. Entonces, vamos a tener ciertos pacientes en las que la técnica quirúrgica nos puede dar pues un poco más de dificultad y va a ser en aquellos pacientes obesos, los pacientes con ascitis o los pacientes pues con grandes dilataciones por obstrucciones. Esos pacientes con obesidad se describe obviamente porque, como mencioné previamente, van a tener una pared abdominal muy gruesa y por lo tanto van a requerir una mayor movilización del colon. Vamos a tener ciertas formas pues para facilitarnos la realización de una ostomía en estos pacientes. Uno va a hacer la utilización de los separadores pues, de Alexis en el sitio de la ostomía para poder disminuirlo. Vamos a enrollar y vamos a disminuir ese diámetro de la pared abdominal, realizar la lipectomía cuando se está pues haciendo pues el sitio de la ostomía, una ubicación superior porque se dice pues que es la parte superior del abdomen va a tener pues el diámetro de la pared va a ser más pequeño, mayor liberación del colon, incluso se describe ligaduras de los vasos mesentéricos o la ileocólica, realizar ventanas secuenciales en el meso o una asa terminal. El problema en los pacientes con ascitis es que la ascitis pues empieza a filtrar por alrededor de la ostomía y por lo tanto se describe la tunalización extraperitoneal pues como una forma de evitarlo. Y aquellos pacientes con dilataciones intestinales severas por obstrucciones intestinales se describe pues que se debe hacer inicialmente una descompresión e incluso una maduración previo al cierre de la laparotomía. Y esto pues como para poder uno evaluar que haya una adecuada vascularización de la ostomía y en caso pues de usted tenerla que mover un poco más o
realizar pues como una adecuada movilización, no tener que abrir otra vez al paciente. Y a partir de acá entonces la literatura describe pues como varios puntos de controversia y es todo derivado para pues como evitando las complicaciones que se dan pues luego de una ostomía. Sabemos que una de las complicaciones principales que se da a la hora de realizar este tipo de cirugía son las hernias parostomales y por eso se describe eh, la realización de una ostomía a través del músculo recto. En verdad la literatura en este punto es muy escasa. Este es un estudio de 2019, un metaanálisis en donde cogió 11 estudios, únicamente un RCT, y es de los pocos estudios que habla o compara la realización de la ostomía a través del músculo recto o lateral a este. Acá, en verdad, incluso cuando se realiza un análisis solamente cogiendo el RCT, el único que había, o cogiendo los demás estudios observacionales, no se ven diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa, la disminución de la tasa de la hernia parostomal. Y ellos incluso se atreven a decir que la evidencia es de muy baja calidad. Entonces, por eso no soportan ni refutan la realización de la ostomía a través del músculo recto y dicen que queda a discreción y preferencia del cirujano. Adicionalmente, entonces vemos que una ostomía derivativa, pues para en cuanto a evitar complicaciones de una anastomosis colorectal, se describe que se puede hacer una hilostomía versus una colostomía de nasal transverso. Pero entonces, ¿cuál es mejor? En verdad, las guías más recientes, entonces la guía italiana, en verdad no hace mención pues en cuanto a escoger una versus la otra, pero sí dice que lo importante es tener una adecuada vascularización y una adecuada movilización del colon, a diferencia de la guía americana que sí prefiere la iliostomía nasa. En verdad, cuando uno revisa la literatura, en verdad pues se ve que la evidencia es muy heterogénea, pero siempre llegan a la misma conclusión y es que ambas derivan de forma eficaz, minimizan las consecuencias de las anastomosis y van a tener tasas similares de complicaciones, pero con perfiles diferentes, porque se ha visto que la colostomía va a tener mayor tasa de infección de sitio operatorio y de prolapso pues, de la ostomía, a diferencia de la ileostomía que va a tener mayores tasas de obstrucciones intestinales, de deshidratación, falla renal y va a tener mayores restricciones dietarias. Estos son los estudios más recientes y más grandes que hay hasta la fecha. Vemos que en verdad la evidencia es contundente y se habla que la colostomía entonces va a tener mayores tasas de prolapso, de infección de sitio operatorio y hernia parostomal, a diferencia de la ileostomía que va a tener mayor ileo y mayor débito. Y ellos concluyen lo mismo, que no hay superioridad de una sobre la otra, pero pues se debe escoger según el perfil del paciente en el que se va a hacer la ostomía. Ahora, otra de las complicaciones pues como más comunes a la hora de realizar una ostomía es la retracción. Y por eso muchos autores describen el uso de puentes para las ostomías en asa. Acá hay varias controversias. Primero es que las guías americanas sí soportan el uso de estos puentes sobre todo pues con sondas Nelaton para evitar la retracción, a diferencia de la guía italiana que es mucho más reciente, que con un nivel, pues una recomendación fuerte, con evidencia de alta calidad, no recomienda la realización de las ostomías. ¿Y basados en qué? En los estudios más recientes que muestran que en verdad la incidencia de la retracción usando o no puentes no va a cambiar y que por el contrario puede aumentar las tasas de complicaciones como la necrosis del estoma, la dermatitis periostomal y la separación mucocutánea. Y por lo tanto no lo recomiendan porque puede aumentar esa tasa de complicaciones sin disminuir la tasa de retracción y dicen que lo importante es realizar una adecuada técnica quirúrgica y que si usted realiza esta buena técnica quirúrgica no va a necesitar ningún puente adicional. Ahora, ¿cuál ruta de abordaje puede ser mejor, la laparoscopia versus la abierta? Las guías son contundentes pues en el nivel, pues en la recomendación que hacen y es que se podría, obviamente dependiendo pues de la experticia del cirujano, se preferiría el abordaje pues a través de una laparoscopia con una recomendación fuerte, con una evidencia de baja calidad. Los estudios en verdad muestran que las complicaciones podría beneficiarse pues la laparoscopia en cuanto a sepsis e infección del sitio operatorio y obviamente en cuanto a estancia hospitalaria. Adicionalmente, en la laparoscopia se ha visto menor dolor postoperatorio, menor consumo de opioides, un retorno más rápido de la función del tracto gastrointestinal con una tasa de conversión relativamente baja.
Bueno, entonces como les explicaba, las ostomías en verdad van a tener una alta tasa de morbilidad, sobre todo cuando nos encontramos ante un contexto urgente. Se describe una incidencia de hasta un 70% de complicaciones, sobre todo para aquellos pacientes con grandes comorbilidades, fumadores, de edad avanzada y con enfermedad inflamatoria intestinal. Y se describen que van a haber unas complicaciones tempranas y unas complicaciones tardías. Entre las complicaciones tempranas, la más común va a ser las complicaciones pues, cutáneas, principalmente en las ileostomías, en donde se describe la separación mucocutánea, las dermatitis, la hiperplasia pseudoverrucosa, la celulitis o las foliculitis, las implantaciones de la mucosa en piel, y esto ocurre es cuando en la maduración de la colostomía el punto de Bruch no se hace a la dermis, sino que se hace a la piel, la candidiasis y los granulomas. Adicionalmente, también se describe pues, como complicación temprana el sangrado, el edema, la infección de sitio operatorio está en un 20%, la necrosis de la ostomía más o menos en un 20% y tasas de hasta el 25% de obstrucciones intestinales. También vamos a ver que entre las complicaciones tardías, una de las más comunes va a ser la retracción de la ostomía hasta en un 17%, las estenosis, el alto débito, principalmente con las ileostomías, y se va a considerar alto débito cuando supera más de 1.200 mililitros pues al día, y acá la primera línea de manejo van a ser pues las restricciones dietarias seguido de medicamentos antimotilidad y antisecretores. También el prolapso en un 3% en las ileostomías y en un 10% en las colostomías, y la hernia parostomal. La hernia parostomal en verdad es una complicación muy temida porque se dice que la incidencia puede ser hasta de un 60% en pacientes con colostomías terminales, y el problema es que nos va a llevar a que más o menos un tercio de estos pacientes van a presentar complicaciones derivadas de la hernia parostomal y van a requerir una nueva cirugía. Se han determinado ciertos factores de riesgo para el desarrollo de estas hernias parastomales, y la colostomía terminal, pacientes obesos con una circunferencia abdominal más de 100 centímetros, pacientes con uso crónico de esteroides que hayan tenido complicaciones sépticas luego de la cirugía inicial, defectos grandes de fascia y obviamente la posición de la ostomía. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la aparición de estas hernias? En verdad, pues lo primero que dicen las guías es, si usted va a realizar una ostomía en asa, entonces ya sabemos que con las colostomías va a haber más riesgo, entonces lo primero, si usted puede, realice una ileostomía. Y adicionalmente se viene hablando de la ruta extraperitoneal y el uso de mallas profilácticas. En cuanto al uso, la realización de las rutas extraperitoneales, ambas guías pues lo recomiendan, aunque con una recomendación débil, con una evidencia de pobre calidad, pero la recomiendan. Y esto es porque los estudios en verdad hasta la fecha, pues la mayoría van a ser observacionales y con poblaciones pequeñas. En cuanto al uso de la malla profiláctica, las guías recomiendan el uso de la malla de polipropileno de bajo peso molecular, y esto es porque la mayoría de estudios van a van a usar este tipo de mallas con un nivel de recomendación fuerte basado en evidencia de moderada calidad. Como vemos, dice que es de moderada calidad, es porque este es un estudio del 2018 en donde se tienen en cuenta 10 RCT en 847 pacientes, usando todo tipo de mallas, cirugías emergentes, urgentes, ileostomías y colostomías también. Y acá se ve que evidentemente cuando se usa de forma profiláctica una malla pues profiláctica, va a disminuir la tasa de incidencias de la hernia parostomal, sin diferencias en cuanto a complicaciones y estancia hospitalaria. Incluso cuando se hace un análisis por subgrupo, se ve que hay una mayor reducción, sobre todo cuando se hace una técnica abierta y una técnica extraperitoneal subley. Sin embargo, es importante mencionar que todos los estudios, los 10 RCT que se tomaron en cuenta para estos metaanálisis y para hacer esa recomendación de las guías, se excluyen los pacientes con cirugía emergentes, con gran contaminación de la cavidad y con ostomía de nada. Y por lo tanto, ellos dicen que podría haber cierta ventaja en el uso de malla profiláctica pues en las estomías selectivas con técnica abierta y extraperitoneal para reducir las tasas de incidencia de hernia parostomal, pero debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes van a ser estos pacientes que se excluyeron de los estudios. Y los últimos estudios que han estado apareciendo en la literatura son controversiales. Este es un estudio del 2019 en donde se valoran 232 pacientes con colostomías permanentes usando malla de polipropileno de bajo peso molecular con ubicación retromuscular. Aquí, a diferencia de los estudios previamente
pues que se tenían en la literatura, vemos que no encuentran diferencias estadísticamente significativas con el uso de la malla profiláctica, ni tampoco en las complicaciones pues ni médicas ni infecciosas. Y ellos dicen que no puede recomendar el uso profiláctico de la malla para disminuir las hernias parostomales. Adicionalmente hay que ponernos pues como en el contexto en el que nos desenvolvemos y evaluar pues, la costo-efectividad de ponerle una malla profiláctica a todo paciente que se lleve una colostomía. Cuando ya una vez aparece la hernia parostomal, entonces se describen varias formas de reparo. Lo primero es el reparo primario. El problema con este es que se ha visto una alta tasa de recurrencias de hasta el 76%. Y por eso es que se habla de la reubicación de la ostomía y del uso de las mallas, pues una vez ya está instaurada la hernia. Las mallas se describe que puede ser on-lay con una tasa de recurrencias de hasta el 17%, retromuscular con tasas bajas de hasta el 6.9%, y las técnicas intraperitoneales, sobre todo cuando se realizan abordajes por la paroscopia, en donde vamos a tener esta que es la de Sugar Baker y la de Keyhole. La de Keyhole con una tasa de recurrencias de hasta el 34%. Y se ha visto que el uso de estas hernias parostomales en verdad va a tener, de las mallas profilácticas, perdón, va a tener una tasa baja de infección de sitio operatorio, solamente hasta el 2%. Y las guías en verdad son contundentes con recomendaciones fuertes para poder recomendarlo. En cuanto al cierre de una ostomía, entonces vemos que va a tener una baja mortalidad, pero una mortalidad una morbilidad de hasta el 30%. Se dice que la tasa del cierre va a ser mayor para aquellos pacientes con cirugías selectivas de hasta un 86%, e incluso en los pacientes que tienen cirugías urgentes, más de la mitad de los pacientes no van a tener un cierre de estas ostomías. Y se describen ciertos factores de riesgo para pobres desenlaces, y por lo tanto en estos tipos de pacientes son los que generalmente van a quedar sin un cierre de una ostomía. Van a ser para aquellos pacientes ancianos con grandes comorbilidades que hayan presentado filtración de la anastomosis, o que la cirugía inicial haya sido por malignidad, o que en la cirugía inicial haya quedado un muñón rectal muy pequeño. En cuanto a la técnica del cierre de la ostomía, para una ostomía en asa se describe que se debe hacer pues como una incisión en la piel, pues en todo el borde de la ostomía, para poder hacer realizar una maniobra de tracción y contratracción y poder liberar esa ostomía de todas las adherencias intraperitoneales que tengan. Luego, cuando se realice el cierre de la ostomía como tal, entonces esta se debe hacer ya sea con puntos continuos o separados, pero realizándolo de una forma transversal. Cuando se realice el cierre de una ostomía terminal o en doble boca, aquí se va a requerir de una anastomosis intestinal, sea por el sitio, pues por una laparotomía, o por el mismo sitio de la ostomía, sobre todo cuando se está realizando un cierre de una ostomía en doble boca. Y en cuanto al tiempo ideal para cerrar estas ostomías, la literatura es controversial, tanto en el tiempo del cierre de la ostomía como en cómo se debe cerrar la piel. Y se dice, las controversias en el tiempo de la ostomía es porque se dice que cuando se cierra de forma temprana puede haber mayor riesgo de lesiones intraabdominales porque hay una inflamación de los tejidos, y de forma tardía porque puede haber aumento de las adherencias, atrofia del muñón rectal que puede dificultar la posterior realización pues, de una anastomosis. Y por el contrario, pues cuando se realiza de forma tardía, le podríamos dar tiempo al paciente para que mejore clínica y nutricionalmente. En verdad, estos son los estudios pues como más recientes hasta la fecha y más grandes. Primero que todo vemos que en verdad el tiempo en que entre comillas se dice temprano aún no está definido. Dice que temprano puede ser desde 8 días hasta 110 días después de la cirugía inicial, pero lo importante es que los resultados pues en verdad son contundentes y se ve que no hay diferencias en cuanto a tasa de complicaciones ni mortalidad cerrando la ostomía de una forma temprana versus tardía, y todos los estudios concluyen lo mismo, y es que no hay superioridad de una técnica en cuanto a la otra, y que en pacientes seleccionados con un curso no complicado se podría realizar un cierre temprano de forma segura. En cuanto al cierre de la piel, se ha visto que con la sutura lineal hay una tasa de infección de sitio operatorio hasta un 40%, y por lo tanto es que las guías describen que el cierre en jareta es el cierre ideal, porque este va a disminuir las tasas de infección de sitio operatorio.
Esos son los estudios pues como más recientes que hay hasta la fecha, tanto en ileostomías como en colostomías y tanto en cirugías urgentes como en cirugías selectivas. Y como vemos acá, va a haber una reducción significativa de las tasas de infecciones de sitio operatorio cuando se realiza un cierre en jareta e incluso con mejores puntajes para pues, la parte cosmética de los pacientes. Entonces, como conclusiones vemos que en verdad esta cirugía la hacemos de forma rutinaria pues los cirujanos generales con un alto riesgo de complicaciones para su realización, tanto como en la realización como en el cierre. Es fundamental una adecuada técnica quirúrgica para lograr una adecuada vascularización y sin tensión y que últimamente se viene hablando de que las consideraciones prequirúrgicas van a ser esenciales para unos buenos desenlaces de los pacientes. Adicionalmente vemos como la hernia parastomal va a ser una complicación frecuente que podría evitarse con el uso de mallas profilácticas, pero siempre poniéndonos ante el contexto en el que nos desenvolvemos y que no existe tiempo ideal para el cierre de la ostomía, pero en aquellos pacientes con un curso benigno se podría realizar de forma temprana. Muchas gracias.